Entonces, bendiciones a todos. Estamos de vuelta aquí en la lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Siempre leyendo Romanos capítulo 15, del versículo 22 al 33, que es prácticamente lo que nos he estado centrando. Y, por, y, y pues también estaríamos comentando el versículo 26 y 27 de la relación entre Macedonia y Acaya con la iglesia de Jerusalén. Esta sería la parte 5, ya que hemos estado tratando en diferentes reuniones, prácticamente enfocándonos en ciertas palabras para poder comprender de un poquito de mayor amplitud lo que está explicando o hablando en esos pasajes, ¿verdad? En esos versículos. Entonces, esa es lo que hemos estado viendo y que vamos a continuar viendo. Específicamente hoy vamos a hablar relacionado a lo que habla de ministrándoles las cosas materiales. ¿Por qué? Porque la palabra ministrarles en ese pasaje no es el mismo que, inclusive ya lo habíamos visto, pero no es la misma palabra que se utiliza en otros pasajes cuando habla de ministrar, ministrar al Señor o ministrar a los santos o ministrar de alguna otra manera. Cuando hablamos, ya le hemos hablado acerca de diaconía, ¿verdad? Y hemos también hablado de lo que es doulos, entonces no está hablando necesariamente de ministrarles en términos de diaconía, tampoco estamos hablando en servir en términos de doulos. En el sentido de doulos es servir al Señor, diaconía es servir a las mesas o servir a una obra. Y en este caso específico, la que se habla de ministrar los bienes materiales, ahí se utiliza una palabra que es relacionada a leiturgos, que es un servicio, le hablan servicio público, servicio al pueblo. Pero eso es lo que vamos a estar enfatizando el día de hoy por su relación con las cuestiones espirituales. Entonces, vamos a orar para iniciar, para que el Señor Jesús nos ayude en este aspecto, ¿verdad? Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres santo, porque tú eres puro, porque tú nos guías, nos fortaleces, nos vivificas y nos das la fuerza para vivir por ti, para ti. Te agradecemos porque nos tienes y nos tomas en cuenta y porque nos permites ser fieles a ti. Ayúdanos por favor a adorar y bendecir tu santo y bello nombre. Ayúdanos por favor a servirte y quitar toda arrogancia de nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos, por favor, a ser vivificados en la verdad y poder asimismo glorificarte y amarte. Gracias por toda tu misericordia, gracias por toda tu fidelidad. Gracias porque nos das la fuerza para continuar y para poder vivir por ti y para ti. Guíenos y ayúdanos, fortalécenos y renuévanos. Dirígenos para poder congregarnos en tu verdad y ser fieles a tu nombre. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús, y guíenos para que tú seas siempre nuestra fuerza, nuestra torre fuerte, nuestra verdad y sanidad. Así que, por favor, amado Padre, llénanos y dirígenos y, por favor, instrúyenos día tras día. Gracias te damos, amado Pastor, gracias te damos, amado Redentor, gracias por todo tu amor y tu fidelidad. Le traemos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de tu amado Hijo, amén. Amén. Bueno, como ya mencionamos, estamos en la lectura de la palabra, siempre tomando en cuenta que estamos leyendo el libro de Romanos, capítulo 15, y también como nos hemos estado apoyando en la Biblia Reina Valera con sus títulos, ¿verdad? Con sus títulos que específicamente estamos viendo lo que es Pablo se propone a Roma, de los versículos 22 al 33. Ya hemos mencionado que estamos tomando la Biblia Reina Valera 60 porque es pues la Biblia más popular o la que mayor las personas tienen en sus casas. O tienen tal vez alguna Biblia que es derivada o relacionada a la Biblia Reina Valera, como lo puede ser la Biblia Reina Valera contemporánea o la Biblia Reina Valera, qué sé yo, la 2000, o también inclusive la nueva versión internacional, ya que la nueva versión internacional, según recuerdo, no sé si proviene de la Reina Valera 60 o de la Biblia o la Reina Valera 1909. Pero en ambos casos tiene una rama o proviene de una rama de la Biblia Reina Valera. De igual manera, no nos estamos centrando también solo en la Biblia Reina Valera, ya que también sabemos de que hay ciertas personas que no, por X o Y motivo, no se sienten cómodos con la Biblia Reina Valera, por sus motivaciones o por lo que han encontrado, etcétera. Pero por esa razón también es de que nosotros también a veces nos apoyamos en la Biblia de las Américas y también en la Biblia textual. Y además de eso también revisamos alguna palabra en griego o a veces también puede ser en hebreo, dependiendo de las circunstancias, o también otros diccionarios como el Strong Concordance, el diccionario Thayer o el diccionario
BDB o el diccionario Vine. Entonces, menciono esto por el hecho de que los comentarios que hacemos, pues tratamos de especificarnos en esas partes, ¿verdad? O sea, sí leemos en la Biblia Reina Valera 60, pero los comentarios también procuramos tener esas fuentes para aclarar ciertos puntos, como ya lo hemos hecho en algún momento cuando vimos la parte del Textus Receptus y los otros textos que se han mostrado, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo siempre el versículo 22 al 33, que es nuestra dinámica, y luego avanzaremos con los comentarios. Muy bien. Aquí está. Pablo se propone ir a Roma. Romanos 15, 22 al 33. Dice de la siguiente manera, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros. 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok, entonces si nos damos cuenta, esa es prácticamente la lectura que hemos estado también, por así decirlo, repitiendo, porque no es únicamente ahora, sino que hemos tenido varios comentarios, ¿verdad? Pero siempre tratamos de leer antes de entrar a los comentarios específicamente de lo que tocaremos el día de hoy, es como el 26 y el 27. También regularmente puede ser que dentro de estos comentarios apliquemos otras lecturas, como ya lo hicimos las últimas 2 semanas con tocar 1 Corintios o 2 Corintios, relacionado a también lo que sucedía, la instrucción que Pablo dio a las personas de Macedonia en las otras cartas, ¿verdad? Ya que un poquito lo que estaba investigando también ayer era de que por ejemplo, Macedonia y Acaya están prácticamente relacionados a lo que es Filipenses, Corintios, Tesalonicenses, en la iglesia de Berea. Entonces, porque tanto Macedonia como Acaya eran regiones grandes, hagamos de cuenta como que alguien dijera la ciudad de Guatemala, pero el departamento de Guatemala, pero el departamento de Guatemala tiene el municipio de Villanueva, el municipio de Amatitlán, que tiene también la ciudad capital. Entonces, son regiones que eran grandes de alguna manera, tanto Macedonia y Acaya, por eso estaba la región de Filipos, la de Tesalónica, la de Corinto, Berea y también Atenea, si no estoy mal, y algunas otras, ¿verdad? Entonces, por eso que vemos que en la carta de Corintio, que es la iglesia de Corinto, que también está relacionada, que es la región de Corinto, se habla con relación a las personas de Macedonia. Entonces, retomando el punto acá con los comentarios, en este punto específico del 26 y 27 hay una relación entre Jerusalén a Macedonia y de Macedonia y Acaya a Jerusalén. Ya hemos estado hablando relacionado a ello que prácticamente las personas de Jerusalén hicieron imparticiones espirituales o proveyeron de sus bienes espirituales, que esto ya lo hemos resaltado, que va relacionado a lo que habla 1 Corintios capítulo 12, relacionado a los asuntos del espíritu, que la palabra que se utiliza para bienes espirituales, que fue lo que vimos la semana pasada,
tiene una amplia aplicación y entre una de ellas se puede tomar como bienes, en otros como asuntos o como dones, perdón, como asuntos o cosas del espíritu o temas espirituales de los cuales habla 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1, que el apóstol Pablo dice que no debemos ignorar los temas del espíritu o los asuntos del espíritu, y entre ellos está lo que el apóstol Pablo en ese capítulo comienza a mencionar acerca de las operaciones, dones y ministerios. Es decir, que la iglesia de Jerusalén lo que hizo fue brindarle a la iglesia de Macedonia y Acaya de esos dones o ministerios que ellos tenían, impartiéndolos en la visita de esas congregaciones, como también se habla, por ejemplo, en el libro de Hechos, que inclusive vamos hoy a citar esa parte, cuando mencionan de que llegó Bernabé junto a Pablo y algunas otras personas que eran profetas y maestros que ministraron en ese lugar del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba? Que ellos eran profetas o maestros y de parte de lo que Dios les dio ministerialmente lo estaban brindando, y no solo de esa manera en el sentido de una palabra profética, una palabra magistral o cierto tipo de enseñanzas o cierto tipo de consolaciones, sino también como el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 14, que habla de que, y si yo vengo con palabra, con sabiduría, con revelación, con conocimiento y con doctrina, entonces él está dando de lo que ha recibido espiritualmente, del bien espiritual, brindándola a una congregación. En este caso en particular, esto pasó de Jerusalén a Macedonia y Acaya. Entonces, Macedonia y Acaya, o estas regiones, al sentir la bendición, el amor, lo que ocasionó en ellos, porque a veces no podemos, no nos están dando necesariamente detalles de lo que ha pasado, ¿verdad? Pero sí sabemos muy bien en muchos casos que se han dado testimonios que hay personas que dan que, por ejemplo, a la hora de escuchar un mensaje, no, las personas desisten de suicidarse, que a la hora de alguien aceptar a Jesucristo, vemos hay personas que pueden haber recuperado a su matrimonio. Puede ser que a través de una palabra que se haya dado, alguien pues haya recobrado la vista, tal vez Dios lo escuchó y le proveyó tal vez de un trabajo. Hay una infinidad de testimonios que personas pueden comentar acerca de las bendiciones de la palabra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Entonces, no sabemos aquí en este caso qué ocurrió en Macedonia y Acaya, tal vez a manera detallada, pero sí hubo un impacto en ellos, que ellos sintieron a bien trasladar o brindar en este caso, claramente como ellos no tenían tal vez cierta cantidad de bienes espirituales, pero sí sabían de que había necesidad en Jerusalén, que dentro de los santos habían también personas que tenían pobreza. Por lo cual ellos decidieron, por así decirlo, con su abundancia en ese sentido de la región, ¿verdad? Brindar a los pobres que están en Jerusalén ciertos bienes materiales. Hagamos de cuenta, si lo pusiéramos en un contexto tal vez actual, hagamos de cuenta que nosotros por así decirlo, como sí, continente o América o parte o Centroamérica, a veces nosotros somos catalogados como el tercer mundo, en el sentido de que tenemos, no somos países, por así decirlo, desarrollados o países que tienen mucho en términos económicos o ese tipo de situaciones. Y que si personas de acá viajan a países de primer mundo, llámese Estados Unidos, tal vez Alemania o algunos otros países, y nosotros podemos llevar la palabra del Señor, es decir, tenemos un bien en abundancia de las cosas espirituales y podemos llegar a ministrar a esos lugares que tienen, tal vez tienen escasez de la palabra de Dios o tal vez tienen carencias en ciertas áreas espirituales, pero que nosotros podemos llegar a brindar lo que el Señor nos puede haber dado. Entonces ellos tienen una abundancia, tal vez no espiritual, pero sí tal vez económica o material o otros tipos de recursos que tal vez uno no tiene. Entonces ellos, por ejemplo, por la gratitud que tienen, obviamente no nos pueden retroalimentar o brindar necesariamente con cosas espirituales, tal vez sí lo podrían hacer con oraciones, pero saben de que nosotros en el país tenemos ciertas carencias. Hagamos de cuenta que sea una iglesia que tal vez está en un pueblo que está hecha de madera. Y si ellos sienten a bien, por a causa de recibir la bendición espiritual, ellos dan un bien material, decir, miren, vamos a construirles esta iglesia de madera, vamos a hacer la obra de block, por ejemplo, para que tengan un lugar donde se congreguen bien. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Para hacer referencia a la situación entre Macedonia y Acaya.
Entonces, por esa razón es la situación que se está presentando acá. Pero obviamente ya tocamos ciertos puntos que ahorita lo vamos a leer y vamos a retomar el énfasis donde queremos centrarnos el día de hoy. Y vamos a leerlo, es el 26 y 27, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces, acá vemos de que es colocado, para los que lo ven visualmente, ¿verdad? Hemos colocado subrayados, por así decirlo, resaltados ciertas palabras. Tanto tuvieron a bien del versículo de 26 como la parte del 27 que es les pareció bueno. Esa es la misma palabra. Ya lo hemos mencionado de que esa palabra únicamente o mayormente, hagamos de cuenta un casi 95-90% de las veces que aparece en la Biblia va relacionada a Dios Padre. Por ejemplo, mayormente en los evangelios prácticamente es exclusiva de Dios Padre. Cuando regularmente dice, este es mi Hijo amado en cual mi alma se complace. Esa palabra complace es la misma que aquí aparece como tuvieron a bien. Entonces, también el otro que la menciona es Jesús, pero siempre abocada a Dios Padre cuando dice, porque a mi Padre os ha placido daros el reino. Entonces esa palabra también es la misma que aparece acá. Por eso hablamos de que lo que estaba haciendo las personas de Macedonia y Acaya no necesariamente provenía de ellos, sino que era una manifestación del amor fraternal o de Dios Padre en ellos de dar una retribución, por así decirlo, a estas personas, a las personas de los pobres santos que estaban en Jerusalén. También hablamos de la ofrenda, que ofrenda no necesariamente era brindar, buscar solo dar dinero, así como que ahí está su dinero, ¿verdad? O ahí están las cosas, sino que la palabra ofrenda se hablaba de coinonía. Entonces, a la hora de ellos brindar eso, estaban mostrando una amistad, una relación de hermanos. Entonces, esa ofrenda o eso que estaban proveyendo representaba comunión, representaba amistad, representaba buscar tener lazos de amores entre ellos como hermanos y como compatriotas de la misma patria, obviamente patria celestial. Para los pobres, ya mencionamos que la palabra pobres, que hemos estado hablando aquí también, no necesariamente era pobres que tal vez les costaba pagar el agua, la luz y lo lograban, sino que eran personas que tal vez ni siquiera tenían casa, ¿verdad? Personas que tal vez ni siquiera tenían que comer, porque ya vimos que la palabra pobres hasta cierto punto habla de indigentes, inclusive lo vimos cuando Jesús habla acerca de Lázaro y el rico, que cuando se menciona en la palabra, inclusive cuando se ha traducido en la Biblia, esa parte de la palabra pobres no lo tradujeron como padre, sino como el mendigo Lázaro. Entonces vemos que hay personas que claramente pueden ser de Dios, pueden impartir cosas, pero tienen una gran dificultad hablando en términos económicos. No necesariamente puede ser que estén en juicio o no necesariamente sean que están cometiendo pecado. Ya eso lo vimos la vez anterior, relacionada a ciertos puntos con lo que puede también ser tratos de parte de Dios con ellos, o también puede ser de que se acaban de convertir, ¿verdad? O sea, se acaban de convertir y ellos estaban siendo mendigos o no teniendo nada, tal vez escuchan una prédica, tal vez escucharon a alguien y esas personas pues se arrepienten y comienzan a buscar a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces a eso estamos viendo esta parte que se puede dar, ¿verdad? No hay que confundir las cosas. Inclusive, pues, viendo esto, hace años recuerdo muy bien que me pasó una experiencia con esto, con esta parte de los pobres, ¿verdad? Que hay personas que se pueden convertir en ese momento, porque me recuerdo muy bien que yo no podía subir, estábamos esperando un bus y el bus no pasaba, entonces yo iba a tomar una ruta alterna. En esa ruta alterna, prácticamente me tocó caminar bastante y me topé con dos personas que pensé que me iban a robar, pero me fueron a pedir algo, ¿verdad? Y después de hablar con ellos, o sea, brindarles ciertas cosas y después de hablar con ellos, pues ellos se dispusieron a ir a la iglesia. Y claramente si ellos iban, ellos están convirtiéndose buscando prácticamente del Evangelio de Cristo Jesús. Pero a eso es lo que quiero resaltar con eso, que ellos se convierten, ellos se acercan y prácticamente están en esa condición. Según recuerdo, ellos me dijeron que vivían en la calle, ¿verdad? Ellos tenían como que su champita en la calle y pues ellos se habían dispuesto a ir a la congregación donde en ese momento yo asistía.
Entonces, en ese contexto podríamos estar también hablando en ese sentido. Claramente es amplio, por eso lo tocamos la semana pasada en ese aspecto. Ahora, también aquí menciona en el versículo 27 bienes espirituales, que ya lo vimos, inclusive resaltamos ciertos versículos como en lo 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. También vimos el otro pasaje que era relacionado cuando dice que Dios nos bendijo con con bienes espirituales, que aparece en Efesios capítulo 1. Y en otros pasajes que hacen referencia a que son bienes o son dones o son cosas espirituales puramente y específicamente, que son impartidas de una persona a otra o que son trasladadas, ¿verdad? Cuando también la Biblia habla de dones, está hablando de regalos. Por eso que en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que quería llegar con ellos con abundancia de dones espirituales, ¿verdad? No necesariamente que él tuviera dones en el sentido de que él tiene don de profecía, etcétera, sino que en el sentido de que él quería brindar ministraciones espirituales, ya sea en doctrina, en sabiduría, en revelación o aplicando los diferentes dones que Dios le pudo haber dado a Pablo, aparte de su relación con el magisterio, en su relación con el apostolado y con la predicación. Entonces, y hoy pues vamos a tocar esta parte específica de ministrarles, este versículo que está acá, porque ya hemos mencionado, ¿verdad? Que en otros pasajes habla de ministrar, pero no es la misma palabra. Ya lo hemos visto y hemos enfatizado en eso, que en la Biblia a veces nosotros podemos ver una palabra que es la misma. Es decir, como en el caso ayer ayer en la tarde que hablamos acerca de lo que era entendimiento, entendimiento, conocimiento, que en la Biblia aparece como ginosco, epiginosco, y que en un mismo pasaje hablaba acerca de la misma palabra y se traducía así, ¿verdad? Conocer o conocéis o conocido. Y para nosotros en español es lo mismo, es decir, es la misma palabra conocer, pero en el griego se utilizaba ginosco y epiginosco. Y ginosco hablaba de un conocimiento general, un conocimiento tal vez parcial, un conocimiento hacia grandes rasgos, pero que epiginosco hablaba de un conocimiento profundo y un conocimiento a detalle. Entonces, a causa de eso, es de que a veces es importante ver el griego y el hebreo, no para entrar en un punto de que uno sabe griego y hebreo o que uno habla de cuestiones así como la homilética, exégesis y todo ese tipo de cosas que a veces se mencionan, sino que en el sentido propio de que es necesario para que nosotros podamos comprender de una mejor manera ciertas cosas. Em, por eso caso aquí en esta parte ministral es la que vamos a tocar hoy, porque vuelvo a repetir, ya la Biblia habla de ministraciones, que lo hemos visto también, perdón, que lo hemos visto en otros pasajes, pero que este en específico, ministrarles no está hablando, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de ministrar, que lo tocamos en su momento, ministrar, vamos a poner aquí ministrar. Ministrar hace referencia, como lo vimos, a servir o servicio. Entonces, ministrar hace relación a servir o servicio. Entonces, el servicio, ya vimos de que lo hemos mencionado con relación al servir, que hace referencia a un servidor, ¿verdad? Es decir, el que sirve es un servidor, pero que para nosotros a veces en la Biblia aparece como esclavo o servidores de Cristo o ministros de Cristo. Y a veces cuando hablan de servidor de Cristo o ministro de Cristo, realmente la palabra es la misma en el griego, aunque para nosotros en español puede ser diferente. Pero ya hablamos de que aquí en la escritura se está hablando de doulos, que doulos es aquel que sirve a un señor. Ya hablamos del diácono, que diácono es servir a una obra o a las mesas, no necesariamente solo a las mesas, ¿verdad? Como aparece en Hechos capítulo 6, sino que hablamos de diácono en el sentido del servicio a una obra, como ya lo vimos en el ejemplo de Jesús, que Jesús fue un diácono del antiguo pacto, es decir, aquel que sirvió para que la obra del antiguo pacto fuera consumada. Por eso el apóstol Pablo dice que ellos son ministros competentes del nuevo pacto, es decir, que son diáconos para que la expansión de este nuevo pacto sea concluida y sea consumida. En este caso en particular, también tenemos lo que es el leiturgos. Que el leiturgos ya es prácticamente un servicio o un servidor público. Es decir, que aquí tal vez no puse los otros derivados porque si no
va a estar un poquito más complicado, tal vez similar, pero es una palabra compuesta que habla de aquel que sirve a un pueblo o aquel que sirve para el beneficio de un pueblo. Pero regularmente cuando se habla de liturgos ya se habla de un servicio eclesiástico, un servicio litúrgico, un servicio religioso, por ejemplo, o un servicio sacerdotal. Entonces vemos por eso la diferencia entre doulos, diáconos y liturgos. Otra vez, doulos es aquel que sirve a un señor, diácono es aquel que sirve a una obra y liturgos es aquel que sirve a un pueblo. Entonces, ya mencionamos en su momento que el doulos, es decir, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, le está diciendo, yo soy tu siervo, yo te sirvo a ti, yo soy tu servidor, ¿verdad? Yo hago lo que tú me digas. Y por lo tanto, Dios en esa manifestación viene y nos dice, yo quiero que sirvas, y puede ponernos a servir en algún ministerio, o Él nos da un ministerio propio, o nos pone a servir en ciertas áreas o ciertos lugares para que la obra del Evangelio crezca en sí mismo. Y por último, pues ya Dios nos puede poner como liturgos en el sentido de que ciertamente es una obra grande, pero estamos sirviendo de una manera específica, que ahorita también lo vamos a aclarar con esto, ¿verdad? Pero por eso mencionaba aquí que ministrarles, en este caso no está hablando de doulos ni de diaconías, sino que está hablando de liturgos. Y obviamente, como vemos que también es un servicio, un servicio ministerial y una administración o un servir, pero lo está aplicando no en el sentido de personas que predican o personas que enseñan o personas que sanan o personas que liberan o personas que, que hablan en lenguas. No está hablando de eso, está hablando de personas que se dispusieron a brindar de algo material. Entonces, vamos a ver esta palabra ministrales, porque vuelvo a repetir, es parte importante de lo que estamos mencionando y lo que hemos estado mencionando últimamente. Entonces acá dice que es leiturgeo. Esa es prácticamente la palabra específica, leiturgeo, que prácticamente es la 3008 o 3008 del griego y que viene de la 3011, servidor público. Perdón, servidor público, es decir, por analogía, celebrar funciones religiosas o caritativas. Entre paréntesis pusieron adoración, obedecer, aliviar. Y se ha traducido como ministrar. Es decir, solo así lo han trasladado ellos, ¿verdad? Y regularmente en nuestro contexto a veces ministrar suena un poquito más a términos congregacionales o términos más espirituales, ¿verdad? Pero aquí habla de adoración, obedecer o aliviar. También vamos a ver, creo que si no estoy mal, solo en 3 pasajes de la Biblia aparece, pero los vamos a leer por lo mismo para que tengamos un contexto de su aplicación. Ok, vemos aquí en esta parte de dónde proviene, ¿de dónde proviene liturgeo? ¿De dónde proviene liturgeo? Liturgeo, como ya lo mencionamos, viene de leiturgos, que fue lo que hablamos en este breve momento. Dice que es de un derivado de 2992 y 2041. Servidor público, es decir, funcionario del templo del Evangelio o generalmente adorador de Dios o benefactor del hombre. Se ha traducido como servidor, ministrador, ministro. Ok, entonces acá este G2992 habla de pueblo y este 2041 habla de hacer o de trabajar. Entonces, por eso que pueblo, trabajo, es decir, aquel que trabaja para el pueblo o aquel que ayuda o con su trabajo ayuda al pueblo. Pero lo interesante aquí también que, bueno, creo que, esto no lo agregué, ¿sé decir aquí está. Entonces aquí también hablan, si nos damos cuenta, benefactor. Ok, liturgos, aquí está. Entonces voy a regresar acá, la palabra que usamos, liturgeo, algo bien importante aquí también que habla de aliviar. Esto ayuda bastante también para que podamos entender lo que va a hablar y por eso lo resalto porque lo vamos a tocar en su momento. Ok, entonces vamos a ver los versículos en los cuales aparece. Obviamente en ciertos casos puse, por así decirlo, el contexto, un versículo anterior. Estos 8 Hechos capítulo 13 del 1 al 2. Dice de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces aquí menciona que había profetas
y hay maestros, ¿sí? De entre ellos colocan a Bernabé, que es prácticamente los conocidos entre nosotros, lo que cuando se lee la Biblia se conoce mucho a Bernabé. Y por último mencionan a Saulo, es decir, este Saulo que vemos aquí, para los que no sepan, pues es Pablo. Entonces, Saulo, Pablo, es profetas o maestros. Entonces, ellos estaban en la iglesia de ¿quién? De Antioquía. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Y ese versículo 2 lo dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, este ministrando es liturgeo, pero quiero ver si bien la palabra. Esa palabra es liturgeo. Ahí está, sí. Entonces, esta palabra es liturgeo, que viene, que es la acción, ¿verdad? De lo que es liturgos. Entonces, ellos estaban ministrando al Señor, estaban prácticamente haciendo un servicio público o una adoración o un culto de adoración, por así decirlo, a estas personas que estaban en ese lugar. Entonces vemos que aquí está relacionado el liturgeo o ministrar, que es lo mismo que está hablando en Romanos, pero lo está hablando en un término espiritual o sacerdotal, ¿verdad? Y aquí Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno, es el que hemos estado leyendo, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces vemos acá que aquí está hablando algo de lo material, ¿verdad? Y ahora veamos aquí, Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Entonces vemos aquí también que esta parte de aquí nos está hablando también de lo sacerdotal o algo relacionado al culto y por lo tanto también de un servicio. Entonces vemos como dos pasajes específicamente, tanto el de Hechos 13:2 como el de Hebreos 10:11, está hablando de un servicio sacerdotal, está hablando de un servicio que ayuda al pueblo, ya basado pues en lo que vimos en el Strong Concordance, que hablaba de adoración, obediencia o un alivio, ¿verdad? Entonces ellos a través de sus ministraciones de la palabra estaban aliviando al pueblo, que también en este pasaje, si no estoy mal, no, creo que es en otro pasaje, habla que llegaron profetas eh, que con abundancia de palabra consolaron al pueblo, es decir, que le dieron un alivio a través de su servicio, a través de brindar o ministrar o servirles a través de las cosas espirituales. Pero también en el contexto del cual estamos hablando acá, que es este pasaje del libro de Romanos, que es el 15:27, ya estamos viendo también de que ellos ministrándoles o sirviéndoles de estas cosas materiales van a provocar un alivio, tal vez, de alguna manera tal vez económico, a estas personas que están en Jerusalén. Entonces, ¿esto qué nos dice? Y esto nos amplía bastante a nosotros este sentimiento del hecho de cuál es la idea de que alguien pueda ofrendar o alguien pueda diezmar, que él mismo se está involucrando en el punto del servicio sacerdotal, ¿verdad? Es parte de una función o parte de una relación en la manifestación del sacerdocio. ¿Por qué menciono esto? Recordemos de que en el libro del Éxodo y en otros pasajes también cuando habla de Levítico, Deuteronomio y Números, Dios le revela prácticamente a Moisés lo que acontece con el tabernáculo, lo que acontece con el arca del pacto y todas las situaciones del servicio que tienen que ejecutar para lo que los sacerdotes una vez al año o también en otros aspectos ellos puedan ministrar, que ellos puedan ejercer su función sacerdotal, ¿verdad? Pero para que eso pueda llegarse a cumplir, para que eso se pueda llegarse a establecer, prácticamente lo que hacen todos los demás es ofrendar lo que ellos tenían con bienes materiales. ¿Para qué? Para que ayudara a la parte sacerdotal. ¿Por qué hablo de esto? Porque mencionamos claramente de que todos los del pueblo de Israel comenzaron a dar todo lo que tenían. Algunos daban ropa, algunos daban, por ejemplo, oro o plata, lo que tenían. Ellos lo comenzaban a dar, ¿para qué? Para la construcción o para la obra de lo que correspondía al tabernáculo. Obviamente también habían personas que iban a meterle mano de obra
como ya vimos de que Dios le da a dos personas que iban a estar a la construcción del arca, que era de madera de acacia, y algunas otras cosas que Dios les dio sabiduría e inteligencia para que puedan llegar a cumplir con la labor. Pero se necesitaba esa manifestación material para que ellos también pudieran hacer las cosas espirituales. Entonces fue necesario en ese contexto de que ellos brindaran o ministraran de los materiales, por así decirlo aquí, como de los materiales. ¿Para qué? Para que la ejecución también de lo espiritual se diera. En otros pasajes también bueno, lo voy a resaltar acá. En este caso entonces nos están diciendo que parte de la administración de tal vez alguien dar una ofrenda o dar un diezmo entra en una función ciertamente que puede ser económica o puede ser material, pero ayuda también a la parte del sacerdocio y ayuda también para que haya una continuidad en la manifestación del sacerdocio, pero también que eso que alguien dé algo que tampoco se tiene que sentir de menos, ¿verdad? Porque también está ayudando a la construcción o al fomentar la obra para la gloria y la manifestación de Dios. Y aquí es donde también entra el ejemplo de David, ¿verdad? Porque nosotros sabemos muy bien que David no construye necesariamente de lo que conocemos el templo de Salomón, sino que fue Salomón el que construye el templo. Pero aquí hay algo importante, de que claramente la idea o el sentir provino de David. Dios no le permite a David construir un templo a causa del derramamiento de sangre que había en las manos de David. Por lo cual Dios le dice de que ciertamente él ve agradable y ve aceptable y es para la gloria de su nombre poder colocar un templo, ¿verdad? Porque no necesariamente de alguien, no, pero si Dios no cabe en un templo, Dios no cabe en una tienda, un tabernáculo, ¿verdad? Pero no era tanto el hecho que si cabía o no cabía, ¿verdad? Sino que el hecho era del punto de honra que se le iba a dar. ¿Por qué? Porque tenerlo en una tiendita, por así decirlo, porque no es que Dios quepa en una tienda, sino que la figura de tenerlo en una tienda, y que David se diera cuenta que él estaba en un gran palacio y tenían a Dios en una tienda, entonces él decía, bueno, no es justo de que Dios no tenga un lugar de honra. Si yo lo tengo, pero ¿por qué no Dios? Dios está ahí como que una champa descuidada en ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué no tener ahora para Dios un templo donde Él habite? Entonces era más que todo una manifestación de honrar prácticamente a Dios a través de ese bien material, ¿verdad? Porque realmente ese era el punto con David. Entonces David ciertamente le dieron la oportunidad para que proceda con eso, pero no él, sino que su hijo. Pero lo que a mí me ha gustado bastante y que creo yo que he aprendido de eso que hizo David, era que David no se quedó con los brazos cruzados. Es decir, David no dijo, bueno, ahí está mi hijo Salomón, que él lo haga, ¿verdad? Ahí que el problema le caiga a él, que él mire cómo salga con los materiales, que él mire cómo salga con todas las cosas, y yo me voy a morir, solo voy a decir que ahí que lo haga, ¿verdad? Y que se murió David, y bien, gracias. Sino que lo que hace David es prácticamente hacer todo, los planos, el recurso, buscar los tratos, prácticamente él deja como que casi todo preparado para que cuando venga Salomón, Salomón solo diga, dé la orden para que se construya todo. Entonces a mí me gustó mucho o me ha gustado mucho esa parte porque me ha enseñado a mí de que hay momentos en la vida que uno no puede hacer algo, ¿verdad? Que tal vez Dios no nos da la vía del todo para hacerla, pero no significa que no planeemos, no significa que no preparemos ciertas cosas, sino que cuando Dios ya nos dé el visto bueno, ya uno lo comienza a hacer, ¿verdad? Porque ya tiene todo. Pero ¿en qué sentido hablo acá? De que obviamente para la construcción del templo y que el templo iba a fungir con cosas claramente sacerdotales y cuestiones como por ejemplo la intercesión y otros muchos aspectos que también pasa con el tabernáculo, prácticamente David da de su propia fortuna, es decir, de sus propios bienes para las cuestiones del sacerdocio, es decir, para las cuestiones de la gloria de Dios y el templo y todo eso. Es decir, no él solo da lo que corresponde, lo que también el reino tiene, sino que también el de su fortuna personal y también pues se hacen otros tratos y otras cosas de que cuando ya viene el punto de la muerte de David y el establecimiento de Salomón, se da la pauta para la construcción. Y obviamente esta construcción del templo también Salomón cuando hace la inauguración del templo, él ora claramente para que la gloria de Dios sea en ese lugar
y que también para que todo aquel que se acerque para poder orar e interceder pueda ser escuchado. Entonces vemos que esa obra que era material, esa obra que prácticamente estaba ahí, era para el apoyo sacerdotal o para el hecho de que las personas puedan ser aliviadas o tuvieran un lugar de culto, etcétera. Pero obviamente se necesitaba de las cosas materiales, de las cuales David ministró de lo que tenía, de las cosas materiales que tenía, en este caso su fortuna. Y otras cosas como ya mencionamos, los planos, etcétera. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque si alguien está dando de alguna manera una ofrenda a Dios, independientemente, ya hablamos la vez anterior, porque no quiero que se confunda o que se encierre todo esto con dinero, ¿verdad? Porque no es el sentido. Estamos hablando de ofrendar, como ya lo hablamos en su momento, decir que hay personas que claramente si tienen dinero lo van a dar, ¿verdad? Pero si tienen materiales también, o por ejemplo alguien tiene una camisa, o alguien tiene un pantalón, o alguien tiene zapatos o algo, y lo pueden dar a la obra, en el sentido de que puede ser de que, hagamos de cuenta que hay ciertas congregaciones de que van a, por ejemplo, a lugares en aldeas y ellos dan ropa o zapatos, otro tipo de cosas. Si la persona sabe que la iglesia o la congregación lo hace, ellos pueden brindar de este tipo de ropa que todavía no le queda a los niños, pero también, hagamos de cuenta, está entera, ¿verdad? No es necesariamente que esté con hoyos, sino que, bueno, está entera, bueno, se la pueden brindar a la congregación y la congregación ya mira si se lo da a esas otras actividades que a veces hacen ciertas congregaciones. Entonces, no solo se puede brindar de lo económico, también se puede brindar de ese tipo de ropa o comida o algún otro tipo de cosas. O también, en este caso, uno mismo se puede ofrendar en el sentido de entrar al servicio. ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que la Biblia dice que cuando Jesús dice, yo doy mi vida para ustedes, ¿verdad? Y que nadie a mí me la quita. Entonces Jesús prácticamente se ofrendó. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, una de las cosas que hizo fue ofrendarse, ¿verdad? Es decir, Él se dio aquí a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser ministrados. Entonces, cuando se habla de este punto de darnos nosotros, de poder ofrendarnos de alguna manera para poder servir o poder dar o poder apoyar una obra que se está haciendo o ministrando, estamos hablando de todos esos contextos, ¿verdad? Para no encerrarlo o decirlo en cuestiones de dinero. Ya en su momento también hablamos de que claramente si nosotros nos damos cuenta que una congregación no está utilizando bien los bienes, ¿para qué estamos ahí, verdad? ¿O para qué estar dando los bienes? Realmente Dios nos va a decir si debemos o no darlo en una congregación y también nosotros dándonos cuenta si realmente seguir dándolo o no por lo mismo. Porque es ilógico que saber si lo están robando, pues darlo. Tampoco quiero que esto sea una excusa para que alguien no lo dé. A lo que quiero resaltar con todo lo que estoy mencionando y hablando es de que si alguien está brindando algo es porque tiene el entendimiento de que sirve para dar una obediencia, una adoración y un alivio basado en lo que hemos visto con respecto a toda la índole sacerdotal, a todo el beneficio del sacerdocio, porque ya lo vimos de que, de cierta manera, en Hechos, en Hebreos habla del sacerdotal, pero en Romanos habla de lo material. Voy a mostrar la pantalla. Creo que aún en Instagram no lo van a ver, pero igual lo voy a mostrar mientras tanto. Pero igual creo que se puede ver las palabras. Voy a mostrar el pizarrón porque sí me interesa ver esta parte. Vamos aquí. Entonces tenemos lo siguiente ahora. Tenemos aquí en medio. Entonces tenemos aquí Hechos 13. Tenemos Hebreos, que no recuerdo qué capítulo es, pero ahorita lo vamos a ver. Hebreos, ese 13, 1 al 2. Y tenemos Hebreos, voy a revisar aquí cuál es el capítulo, que no recuerdo. Hebreos 10, 11. Hebreos 10, 11, muy bien. Y tenemos el pasaje ahorita que estamos viendo de Romanos. Este lapicero. Ahí está. Y tenemos el punto de Romanos, capítulo 15, versículo 27. Ok. Pero todo esto se encierra en sacerdocio. ¿Sí? Aunque
en Romanos habla de cosas materiales y en Hechos y Hebreo habla de cosas espirituales, ya que en Hechos menciona que llegaron profetas y maestros ministrando al Señor Jesús, y en y en Hebreos 10:11 habla acerca de aquellos que hacen su ejercicio sacerdotal a través de intercesiones, a través de sacrificios, etcétera. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo. Recordemos que el hecho de las ofrendas o sacrificios se presentaba, o que el sacerdote era el intercesor, porque él intercedía a través de ello para que las personas recibieran, por así decirlo, un perdón. ¿Por qué? Porque si ellos fallaban o pecaban, presentaban estas ofrendas o sacrificios para el perdón de sus pecados. Pero el que intercedía, el que verificaba, el que miraba o el que oraba y otros aspectos era el sacerdote. Entonces él estaba apoyando o provocando un bien para estas personas o para el pueblo. De igual manera, el sumo sacerdote cuando intercedía anualmente. Entonces vemos de que había una relación entre todo lo que era el pueblo relacionado también al sacerdocio. Entonces menciono esto y coloqué esto de Hechos 13:1 al 2, Hebreos 10:11, que va relacionado a lo espiritual, pero todo eso involucra el sacerdocio. Romanos 15:27, que es algo material, pero también eso induce al sacerdocio. Es decir, que toda esta obra espiritual y material apoya a toda la relación y comunión con Dios a nivel sacerdotal, es decir, a nivel de congregación. Obviamente, en el libro Hechos 13:1 al 2 habla de las administraciones actuales que tal vez se daban en sinagogas o en parques o en las casas. En Hebreos 10:11 hace referencia pues tal vez a lo que se conocía antes como el tabernáculo, el templo de Salomón, etcétera. Y en Romanos 15:27 ya hay una relación material, pero no significa que está fuera de el ejercicio del sacerdocio, ¿verdad? O de lo que es nuestra patria, por así decirlo, aunque se esté brindando algo material, y aunque tal vez, por ejemplo, si alguien verifica algo, por ejemplo, yo estuve revisando ahí con algo, hablaba de que los griegos, cuando hablaban de ministrar algo, por así decirlo, un servidor público podía venir y dar una flota de barcos al país. Entonces, que él, que era rico, daba esa flota de barcos y él estaba dando ese servicio público como un benefactor. Que alguien apoya a través de bienes, otras cosas a eso. Pero ya en el término, en el sentido del cuerpo de Cristo, todo está ayudando para la obra del Evangelio, todo está ayudando para el crecimiento del Evangelio y están aportando, ciertamente, están dando bienes materiales, pero también están ayudando a la obra del Evangelio, o la obra de Cristo, para que eso se siga fomentando y manteniendo. Como también lo vemos en el caso, por ejemplo, los evangelios, cuando decía que había mujeres que también brindaban de sus bienes y también a través de su servicio a Jesucristo y los apóstoles. Entonces ellas también eran importantes en ese sentido, que estaban brindando, no por el dinero, no necesariamente estamos hablando del dinero, ¿verdad? Sino que estamos viendo que ellas tenían una conciencia de la importancia del crecimiento de la obra del Evangelio y por lo tanto estaban brindando lo que tenían. Y con esto voy a regresar aquí a la pantalla que tenemos. Ok, entonces con esto no estoy mencionando solo el hecho de dar nosotros a otras personas, sino que también está hablando de que ciertamente nosotros podemos estar predicando, ciertamente alguien puede estar enseñando, pero esta misma persona que enseña y esta misma persona que predica, él también puede estar él mismo dando de sus bienes materiales. Es decir, que él está colocando su carro, por ejemplo, si hay una campaña evangelística, él mismo toma su carro y él mismo va con el carro para poner la bocina y él mismo predicar, aunque tal vez no le estén ayudando a nadie. Él está dando su bien material. ¿Para qué? Para la obra también del evangelio. Y pues obviamente el carro se gasta, también hay que pagar gasolina, etc. Entonces él lo está dando también, él está dando su bien material, pero es para el impulso de una obra del evangelio. Alguien también claramente puede dar, hagamos de cuenta, en mi caso personal, nosotros en este caso estamos transmitiendo en vivo, y claramente estoy transmitiendo de mi computadora, pero aparte yo tengo un servidor donde se transmiten a 12 lugares diferentes o a 10 lugares diferentes. Y obviamente ese servidor que tengo, como uno le conocen en la nube, no es gratis, ¿verdad? O sea, es decir, se está pagando para poder transmitir a otros lugares, como ya lo hemos visto, de Live, Twitch, Kick, Minds ya no pudimos porque no nos dejó ahorita. Estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en Bout, en BK, a veces en Rumble. Entonces hay diferentes, ahorita en este momento, tal vez unas personas nos escuchan en YouTube, otras nos están escuchando en Facebook, tal vez en Instagram,
pero hay otras plataformas donde puede ser que también nos estén escuchando. Pero para lograr eso también se ha dado un bien material que prácticamente, por así decirlo, es pagar un servidor en la nube para que pueda ser transmitido esto a varios lugares. Y no necesariamente es estos materiales que alguien nos lo esté proporcionando, que nos diga, mire, aquí está la ofrenda o aquí está el diezmo, sino que en mi caso yo trabajo y de mi trabajo yo estoy dando de este bien. ¿Para qué? Porque sé de que es importante y necesario, aunque se gaste, para la obra del evangelio, ¿verdad? Entonces, aunque hay un bien material, este bien material sirve para que el evangelio sea propagado, para que el evangelio sea ministrado a las personas. Y también, por supuesto, por ejemplo, cuando se termina esta transmisión, ciertamente, como ya mencionamos, hay un bien material que se está generando o que se está pagando y también pues tiene un servidor y se está transmitiendo a otros lugares. Pero a su misma vez, de mi parte, yo también a veces, pues cuando termina esto, lo parto en pedacitos y lo subo a TikTok. También lo pongo en otras redes sociales que, si no estoy mal, creo que estamos como en alrededor de 10 o más redes sociales. Unas que también no son tan conocidas como Gap o Gather o Holybook y otros que también tal vez no son conocidos, o también Mastodon, que es una que está en el Fediverso. Pero ¿qué quiero entender con esto? En mi caso yo estoy dando físicamente, por así decirlo, de mi parte, para también, para saber de que este tiempo que yo estoy no solo predicando o enseñando, sino que el otro tiempo tengo que fungir como una hora de estar haciendo las de una persona que hace marketing, no sé si llamarlo marketing, pero no sé cómo se llama ahorita las redes sociales, ¿verdad? De compartirlo en diferentes redes, Facebook, Twitter, Twitch, etcétera. ¿Por qué? Porque es necesario para la expansión del evangelio. Entonces estoy dando mi tiempo también, por así decirlo, fuera de la predicación y la enseñanza para dar esa otra manifestación de entrega. Obviamente, cuando un ministerio ya crece más y hay más personas, ya está como tal vez suministrado de diferente manera. Es decir, ya hay grupos de personas que tal vez llegan, reciben la bendición de parte de Dios, así como las partes de lo que hay de Jerusalén a Macedonia. Macedonia Acaya, que reciben la palabra, que creen en la palabra, que fueron bendecidos por la palabra. Entonces ellos están ofrendando y diezmando porque saben de que eso les ha servido. Es decir, puede ser de que una persona ahorita nos esté escuchando por Kik, por ejemplo, que yo no me estoy enterando ahorita que estoy escuchando por Kik, y puede ser que les sirva esta enseñanza o algunas otras. Y puede ser que le haya ayudado en algo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que tratamos de dar referencia. Entonces, él puede venir y decir, bueno, hermanos, mire, yo voy a comenzar alguien pues ya aporta. Obviamente también puede ser que hay otras personas que saben de redes sociales en una congregación grande y ellos ya están ayudando en esa área de publicar en diferentes redes sociales eso, ¿verdad? Entonces, y hay iglesias que así lo hacen, ¿verdad? Una de las iglesias donde yo asistía tenían ya muy especificado todas esas áreas, por eso que, si no estoy mal, a lo lejos recuerdo que en esa iglesia donde yo asistía, yo después me enteré después de los 2 años, ¿verdad? Pero habían 53 departamentos, porque había departamentos que se encargaban de ir a los enfermos, personas que se encargaban de los alcohólicos personas alcohólicas, otras personas que iban a cárceles, otras personas que trataban con las viudas huérfanos, otras personas que trabajaban, por ejemplo, personas que tal vez estaban a punto de morir, ellos llegaban a orar por ellos. Entonces había una gran forma de hacer las cosas, por ejemplo, medios, jóvenes, etcétera. Y obviamente las personas que estaban ofrendando y diezmando estaban apoyando de alguna manera ese ministerio para que todo eso, esos ministerios que habían, se pudieran sostener, ¿verdad? Entonces, por eso es la idea de la cooperación entre cada uno de nosotros de diferente índole. Obviamente tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. No es solo que alguien lo dé porque sí, sino que realmente lo va a disponer Dios en la persona. Como ya lo mencionamos en el punto del versículo 26 de Romanos, cuando decía que les sintieron a bien. No es como que alguien venga así como obligado y de mala gana, mira, ahí está. Sino que realmente él ha recibido algo de parte de Dios, obviamente usado por alguna persona, y él ya dispuso en su corazón darlo porque sabe que es para la obra del Señor Jesús. Sabe de que lo que está dando está haciendo, por así decirlo, no necesariamente como diría alguien, en las llantas del pastor, sino que realmente es para todo. Inclusive si fuese como alguien diría para las llantas del pastor, si el pastor está yendo a visitar a personas, porque recordemos de que hay personas pues que tal vez piensan de que el pastor solo predica el domingo y solo predica por un pie fuera de la calle y ya se transforma en una persona civil, pero a veces no es así. A veces pasa pues de que hagamos de cuenta
viene una mamá y dice, mire, fíjese, hermano pastor, que a mi hijo lo encerraron en la cárcel, ¿será que puede ir a hablarle? Entonces el pastor claramente puede ser o que vaya en bus o que vaya en carro. Va y va a la cárcel, y cuando alguien va a la cárcel, por ejemplo, aquí en el preventivo de la zona 18, uno a veces tiene que llegar temprano, hagamos de cuenta a las 6 de la mañana, o a las 5 de la mañana, a veces que me ha tocado ir. Uno llega a las 5 o 6 de la mañana, abren a las 8 y uno tiene que llegar temprano porque si no hay una gran cola que uno ya entraría a veces, por ejemplo, aunque abran a las 8 uno entra hasta las 10 de la mañana. Entonces uno tiene que llegar temprano para poder cabal cuando abran a las 8 entrar, y por lo menos uno ya estar adentro entre 8:30, 8:45, porque como por lo menos en el preventivo hacen 3 revisiones. Hace una revisión en la entrada, hace una revisión luego de que uno entra ya como que no me acuerdo cómo se llama, una entrada que ellos tienen, y luego de eso hacen otras revisiones, ¿verdad? De cuando uno lleva comida, otro tipo de cosas, entonces hacen como unas 3, 4 revisiones. Entonces, es un proceso largo, y no solo eso, sino que cuando uno ya entra, no necesariamente es de que bueno, ya hablé contigo una media hora, una hora, y uno diga, hagamos de cuenta que uno entra a las 9. No es como que uno a las 9:30 o 10, 9:45, 10, mira, ya terminé de hablar contigo, ya me voy. Y que a uno los policías, sí, por favor, salga, ¿verdad? Y que se vaya. Sino que si uno llega, tiene que llegar uno desde temprano, y cuando uno entra, por ejemplo, que uno ya entró a las 9 después de todas las revisiones, no lo dejan salir a uno sino hasta las 11:30. Y a las 11:30 sacan a todos. Y el problema no es eso, sino que sacan a las 11:30, si no estoy mal. Creo que revisan primero a las mujeres que salgan. Y uno está ahí como encerrado, como una media hora, otra hora. Y entonces uno ya termina, después de la revisión de salida, uno termina saliendo a las 12:30. Entonces, si una persona que es pastor o otra persona pues que está haciendo esa labor va a visitar a alguien para hablarle de Cristo, prácticamente si llega temprano a las 10 a las 5 de la mañana, prácticamente sale a veces a las 12, por lo tanto, 12, 12:30, por lo tanto tal vez llega a la casa a la 1. Entonces vemos que son una gran cantidad de horas que la persona está haciéndolo. Entonces, por eso que el servicio espiritual, menciono esto por el hecho de que alguien dirá las llantas del pastor, va. Es que claramente el pastor se fue allá al preventivo, y obviamente tampoco es que los parqueos sean muy bonitos que están ahí en el preventivo, o inclusive en Pavón, o por ejemplo aquí en la cárcel de Canadá. Entonces, ¿qué quiero ver con esto? Claramente sí puede ser para la llanta del pastor, pero el pastor está yendo a la cárcel a visitar a un miembro de la congregación, o ex miembro, o próximo miembro, ¿verdad? También el pastor puede ser que se está yendo la idea. Entonces, claramente sí se están yendo el dinero para la llanta del pastor, pero pues el pastor está cumpliendo una función que claramente también para poder ir en carro las llantas son necesarias. Pero obviamente estamos hablando de alguien que está dedicado a la obra, y que claramente lo que alguien está ofrendando y demandando realmente está sirviendo y está haciendo efectivo a las cosas que él está realizando, ¿verdad? Porque también pues hay ciertas cosas cuando alguien, por ejemplo, va a la cárcel. Alguien dirá, no, es que solo es entrar e ir, pero a veces, por ejemplo, las personas que han ido, por ejemplo, en caso particular, a la cárcel del preventivo, a uno hasta le cobran por las sillas. Es decir, si uno se quisiera sentar, si no estoy mal, no sé si son 10 quetzales por silla. Entonces hay tres, hagamos de cuenta, si llega el pastor, llega la mamá y está el otro muchacho que está ahí preso, entonces es la silla del pastor, la silla de la mamá, más la silla de la otra persona, son 30 quetzales porque le cobran 10 por cabeza, si no mal, no sé si son 10 por cabeza, son 3, no recuerdo, pero ya le cobran por eso. Entonces puede ser que el pastor lleve el dinero para pagar las sillas, aparte que tal vez si se comen una galleta o algo que también se las venden. Entonces, a lo que quiero hablar con todo esto es de que ciertamente si alguien, en este caso el leiturgos o liturgeo que está mencionando aquí, ministrar los bienes materiales, la palabra que están usando va relacionado al sacerdocio. ¿Por qué? Porque ayuda a la obra sacerdotal. No necesariamente solo darlo por dar, sino que estamos en un contexto global de que todo lo que nosotros ejercemos, sea espiritual o sea material, sirve para todo el servicio general o sacerdotal o ministerial que se está ejerciendo, y que todo eso sirve para la gloria y el crecimiento del evangelio. Pero claramente la persona que lo va a dar tiene que tener esa conciencia, ¿verdad? Para no decir que el pastor se lo llevó o se lo está ganando en su casa o en etcétera,
sino que él tiene que tener la conciencia bien puesta, como aquí voy a regresar al el pasaje de aquí, ok. ¿Dónde está? Ahí, perdón. Aquí en el 24, 26, perdón. Entonces aquí claramente, por eso dice Macedonia, acá ya tuvieron a bien, les sintieron complacencia, les pareció bueno hacerlo, porque ya hablamos acerca de la complacencia de Dios Padre, también hablamos de ese tipo de cosas, cuando Dios Padre ve que efectivamente su Hijo Jesús estaba cumpliendo con toda justicia a la hora de ser bautizado en agua, y por lo tanto Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se deleita. ¿Por qué? Porque su Hijo estaba haciendo justicia. Es decir, que si hay ministros, congregaciones, etcétera, que están efectivamente haciendo justicia, predicando el evangelio, mostrando la verdad del reino, etcétera, y alguien dice, me parece bien a mí brindar de mi bien material para la obra del evangelio, gloria a Dios, porque está ayudando también para que se propague más. Pero también lo quiero hablar en un aspecto también no solo grupal, sino que también personal, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que si alguien está predicando el evangelio y él ve bien gastar de sus propios recursos para hacerlo, porque sabe que es glorioso el evangelio, él lo debería de hacer. O sea, no solo estamos hablando aquí que hay una congregación general y un montón de gente apoyando, porque eso no necesariamente va a ser al instante, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que cuando a veces alguien comienza, él comienza, a veces puede ser que él comience solo, tal vez puede ser que él de su casa para que se reúnan, él inclusive puede ser que lleve o traiga a las personas si tiene carro al carro, etcétera, o puede ser que a veces pase de que si es necesario que alguien llegue y alguien, porque también ha pasado en ocasiones, ¿verdad? Que alguien dice, mire hermano, yo quisiera llegar, pero no tengo nadie que me venga a traer porque me queda lejos, ¿verdad? Entonces ya puede ser que el pastor diga, bueno, mire, te voy a dar tanto del pagar un Uber y te venís. Entonces ya la persona paga un Uber y viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el pastor, el ministro? Está dando también de un bien material. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda recibir de las cuestiones espirituales. ¿Por qué menciono esto? Porque también a veces dentro del mismo cuerpo las personas cuando miran el costo de algo, y ya mencionamos ahorita lo de los servidores, en este caso de los servidores en la nube, etcétera, la persona puede ver, es que son 10 quetzales para gastar en el servidor, o son tanto de dinero para gastar en tal cosa. Entonces la persona ya lo ve casi como que un gasto más, algo que hay más que pagar, en lugar de saber de que si se está pagando eso o esos diferentes recursos para la expansión o predicación del evangelio, son necesarios y útiles para que eso se propague y para que eso se lleve la palabra de Dios en diferentes lugares. No solo en términos físicos, sino que también al darse uno, ¿verdad? Y por eso que a veces uno ve, o en mi caso, pues que a veces yo he estado muy ligado a cuestiones profesionales o tecnológicas, que es parte de mi trabajo, y he investigado ciertas cosas, y yo he visto que hay, hagamos de cuenta, hay empresas que gastan alrededor tal vez de unos 10,000 quetzales para tener un sitio web. Y alguien dirá, pues 10,000 quetzales es exageradamente caro, ¿verdad? Y también pues puede ser muy costoso, pero realmente es lo que ellos le llaman un costo-beneficio. ¿En qué sentido? Es que efectivamente que hay un costo de 10,000 quetzales para el sitio web, para todo lo que involucra eso, hagamos de cuenta, blog, boletines y todo ese tipo de cuestiones, pero la idea de ellos es de que están gastando porque saben de que va a venir un beneficio. ¿En qué sentido? De que ellos tienen ese blog o ese sitio web de 10,000 quetzales, pero que también eso, las personas que llegan, las personas que les compran, que eso va a ser como una especie de publicidad y un montón de cosas, que eso prácticamente es una inversión y que la van a recuperar. Es decir, que va a valer la pena pagar 10,000 quetzales por ese sitio web para que retorne. Con esto no estoy diciendo que alguien compre un sitio web de 10,000. Lo que estoy poniendo es un ejemplo de lo que hay en el mundo, de que las personas gastan y tal vez se mira como un costo, inclusive cuando se hacen publicidad, cuando a veces vemos en YouTube, en las noticias, en TikTok, en otros lados, que hay personas que dijeron la Coca-Cola o tal producto gastó 10 millones de publicidad en ciertas cosas. O por ejemplo el Super Bowl, que a veces, tal vez por salir un minuto, les cobra no sé cuántos millones, pero es porque saben de que en ese momento va a haber mucha gente que los escuche y por lo tanto van a llegar a muchas personas. Por eso que los anuncios de Super Bowl son muy costosos, pero también son muy beneficiosos. Es decir, que alguien que se ponga ahí va a explotar, por así decirlo, en llamadas y en ventas y un montón de situaciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es lo mismo cuando una persona, ya sea individual o cuando ya sea un ministerio,
necesita gastar en algo físico, material. No necesariamente que él se va a pasar 5 horas orando, sino en el sentido de que hay un gasto que se tiene que hacer económico, pero ese gasto económico alguien lo puede decir es que hay que pagar tanto, ya lo ve como pesado, pero realmente si lo vemos en términos como estamos hablando, costo-beneficio, en el sentido de sí, ciertamente voy a gastar en esto, y ciertamente puede ser que me comience a costar pagarlo, pero también debo ver el beneficio que me va a obtener en este caso es que las personas van a creer y conocer del Evangelio. Entonces uno ya ve, bueno, sí, ciertamente si Dios me da la guía o Dios me da la pauta y ciertamente puede ser que dé esto bien material, pero también va a tener un beneficio, que es que las personas conozcan más del reino. Por eso mencionaba el caso del servidor, ¿verdad? Que tenemos en la nube que claramente se paga mensual, porque sabemos de que si nosotros llegamos entre más plataformas lleguemos, más personas pueden oír el mensaje. Entonces, claramente estamos gastando, en el sentido de estamos dando algo económico, inclusive técnico, porque a mí me ha tocado que configurar y hacer ese tipo de cosas, pero también sé que va a venir un beneficio, también sé que va a ayudar a personas si en dado caso escuchan el mensaje y que pues puede ser preciso que de alguna manera tal vez se conectaron y recibieron algún tipo de palabra en los diferentes temas que ya se han dado, ¿verdad? O sea, que este realmente no es el único, hay varios prédicas que hemos brindado de diferentes tipos. Entonces vemos prácticamente, por así decirlo, el costo-beneficio. No necesariamente que, vuelvo a repetir, que alguien nos dé, sino que nosotros estamos dando lo que tenemos, no solo espiritual, sino también de lo material que nos ha otorgado Dios. ¿Para qué? Para que la obra del Evangelio siga creciendo, para que las personas conozcan del reino. No necesariamente para que nos den a nosotros algo, ¿verdad? Porque ese es el punto de la Biblia menciona, que la retribución nuestra no es aquí en la tierra. Realmente nosotros estamos esperando una gloria ahí en los cielos, como dice la palabra, de aquellos que buscan gloria, honra y galardón, que realmente esto se los dará a Dios y se los retribuirá cuando Él venga en su gloria. Inclusive dice que cuando Él venga, vendrá juntamente con Él con su galardón. En el sentido que nosotros estamos bajo una esperanza, no de este reino terreno, sino que un reino venidero, como también lo habla Romanos capítulo 8. Bueno, dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, claramente uno está dando, claramente se está gastando, es decir, por así decirlo, alguien, en mi caso, pues en lugar de tal vez por darle un servidor, pues hay otras cosas que tal vez no gasto, pero sí también sé que es algo beneficioso para el reino. Y no hablo de necesariamente para que alguien venga y dice, mira hermano, le vamos a dar algo, sino que lo estoy mencionando porque yo sé que cada quien está dentro de sus congregaciones, sé que también cada quien está, también sé que cada uno, hagamos de cuenta de este sentido, ¿va? Hay personas que están trabajando individualmente para la obra del misterio del Señor. Sé que hay personas que están ayudando, perdón, están escuchando predicaciones dentro de una congregación. Y también sé que hay ministerios que puede ser que también nos estén escuchando, porque también puede ser, ¿verdad? Que también ellos están, ¿verdad? Entonces tenemos tres, por así decirlo, puntos aquí. Entonces, si alguien individualmente está predicando, ¿verdad? Y él dice, y tal vez en su mente está, bueno, no quiero gastar en esto porque tal vez no tengo, tal vez me va a quedar sin mi helado, tal vez ya no voy a poder ir a jugar fútbol el domingo, porque como a veces hace una colecta para el árbitro. Entonces, bueno, entonces claramente el fútbol puede ser beneficioso, claramente si alguien va al gimnasio puede ser beneficioso, claramente tal vez si alguien se come un su heladito está bien porque tal vez se va a sentir bien, pero si él dice, bueno, pero si yo esto lo utilizo, qué sé yo, para comprar tratados, para comprar Biblias, que a veces en las sociedades bíblicas hacen eh, creo que si no estoy mal, a lo último que recuerdo, ¿verdad? Cuando estaba aquí compraba unas Biblias en sociedad bíblica, costaban 35 o 40 quetzales. Entonces, en lugar de irle a pagar al árbitro o al gimnasio, eso uno podría venir y a gastar en 40 quetzales para una Biblia para regalársela a alguien que no tiene, o comprar tratados que a veces creo que no sé si están todavía, no sé si es a 10 quetzales el ciento. Uno puede comprar 400 y uno podría, no necesariamente también solo uno repartirlos en la universidad o en los parques, sino que también puede ser que uno regala, sabiendo que una persona que está amigo de uno estaba evangelizando uno, mira, te regalo estos tratados. Entonces uno ya ve el costo-beneficio, sabe de que al gastar en el reino, también asimismo puede haber un beneficio en el sentido que gente puede conocer al Señor. Y no necesariamente nos lo van a retribuir aquí, nos van a decir, mira, estás dando para el Señor o seguí adelante. Tal vez nos van a criticar, ¿verdad? Pero
el Señor sí lo va a ver y el Señor claramente va a retribuir, no aquí en la tierra, sino allá en los cielos, a través de la gloria que por causa que nos dimos. En este caso estoy hablando de algo material, algo no solo económico, sino que de diferentes índoles que nosotros lo estamos dando, ¿verdad? Igual si alguien viene, como hay personas que lo hacen, que claramente eso no lo graban las cámaras, ¿verdad? O tal vez ni siquiera se graban los TikTok, que hay personas que a veces van a los hospitales o van a la cárcel o van a otros lugares donde reparten pan, café o reparten colchas o otro tipo de cosas cuando hay temporada de frío. Están dándose económicamente, no solo físicamente, sí, se están dando sí ciertamente físicamente, pero también ellos están dándose a sí mismos económicamente, es decir, nadie les está dando un soporte económico a ellos, me explico. Y eso también lo menciono porque yo conocí a dos hermanas en Cristo que ellas por años han estado trabajando en cárceles. Y, no, el poco tiempo que yo estuve tratando con ellas, en el sentido de que también las estuve acompañando y otro tipo de cosas, nunca vi necesariamente que personas los apoyaran económicamente. Yo no necesariamente lo vi, puede ser que lo hayan hecho. Y también tampoco necesariamente vi que las iglesias donde ellas estaban les dieran un apoyo económico espiritual. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ellas lo siguen haciendo. Es decir, ellas nadie les dice nada, ellas simple y sencillamente ellas gastan de lo que ellas mismas trabajan y que ellas mismas están dando al evangelio, están yendo, están regresando, creo que ellas van cada los sábados y domingos, y ahí están haciéndolo, ¿verdad? No sé si necesariamente si las congregaciones donde están los están apoyando o no, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender con esto es de que se están dando, y no solo están dando de lo espiritual, porque también ellas predican, sino que también están dando de su propia economía para hacerlo. Y claramente, tal vez nadie los está apoyando, pero Dios sí ve en los cielos y por lo tanto también ese galardón van a recibir en los cielos. A eso es lo que quiero transmitir con el hecho de lo económico o de lo material para dar al reino. No necesariamente que uno lo dé a alguien más, sino que también uno da de lo que tiene para que también eso ayude, ¿verdad? Porque cuando uno va a las cárceles, no necesariamente uno solo va, o por lo menos ellas no solo iban a predicar o a enseñar, ¿verdad? Sino que también ellas, eh, por ejemplo, una de las hermanas, según recuerdo, ella hacía la comida, se desvelaban pues haciendo, no sé si atol o otro tipo de cosas, pedían permiso para llegar, entraban y repartían, en ese caso creo que íbamos a la iglesia, a la cárcel de Canadá. Entonces ellos repartían, prácticamente una hermana repartía a veces no sé si hacían chuchitos, era. Bueno, la cuestión que hacían un tipo de comida y la repartían entre los presos, también la bebida y también predicaban, ¿verdad? Es decir, si no estoy mal, primero se predicaba, se cantaba, se predicaba y luego se daba la comida. Y ya después se quedaban en la convivencia con los presos porque, como ya mencioné, pues no es que uno entre y sale como que fuera a su casa, sino que uno dan un tiempo, a veces hasta de 3, 5 horas, y uno no puede salir hasta que el policía o que saquen a todos por cuestiones de seguridad. Entonces, por eso hablo de eso. De igual manera, pues claramente ya hablando del punto de que alguien va a una iglesia y está oyendo, sabiendo que la iglesia hace todo eso, pues él podría decir, bueno, yo sé que no estoy predicando, sé que no estoy enseñando, sé que ahorita tal vez no tengo, me tengo que capacitar, pero sí podría dar algún bien económico. ¿Para qué? Para que la iglesia predique y enseñe la palabra del Señor Jesucristo. Por otro lado, pues también si hay una congregación, un ministerio que necesita gastar y no quiere gastar, pues hágalo, porque es parte del evangelio. Va a ayudar a la predicación del evangelio, claramente siempre con orden. Menciono el punto de gastar en el sentido de que hay cosas de que a veces nosotros no quisiéramos gastar porque porque claramente es una cantidad de dinero. Pero por eso mencionaba lo que en el mundo se conoce como costo-beneficio, ¿verdad? Porque a veces me he dado cuenta que hay ministerios que no quieren gastar, es decir, todo lo quieren gratis, pero va a haber momentos que hay que gastar. Algo tan sencillo, por ejemplo, esa cuestión del Zoom, lo que nosotros conocemos como el Zoom de las reuniones en línea. Si no mal recuerdo, todavía está de que cuando solo 40 minutos le dan para 2 o 3 personas, si no estoy mal, y después de eso se corta, ¿verdad? Ha pasado, y por lo menos a mí me ha pasado, de que está uno en esas reuniones, se corta y a veces, hagamos de cuenta, hay 5 personas conectadas. Después de que que uno dijo, por favor vuelvan a entrar, ya no se conectan los 5, sino que se conectan solo 2. Entonces, las personas a veces no se van a volver a meter. Entonces, para evitar eso, mejor en mi caso, pues en ese momento cuando yo me enteré de eso,
dije, mejor voy a pagar la suscripción, que tal vez sean 100 quetzales, aunque también se encuentran cupones. Pero voy a pagar aunque sea estos 100, pero bueno, como también claramente también tenía la capacidad hasta cierto punto, mensuales, porque sé de que me es beneficioso de que si doy la reunión, pues se queden conectados los cinco, ¿verdad? Y no se pierdan nada de la palabra del Señor. Entonces es un gasto, claramente, pero ese gasto tiene un beneficio, ¿verdad? No por nosotros del todo, porque también sabemos de que hay personas por algún motivo se desconectan, se van, etcétera. Entonces, sabiendo eso, nosotros si lo podemos evitar a través de un pago en costo, pues ahí está. Hay otras plataformas como, que no me voy a meter a hablar de eso, pero hay otras plataformas, pero a veces las personas no se sienten cómodas con las otras, ¿verdad? Entonces, obligatoriamente por ser lo popular y ser ese tipo de cosas, es un gasto. Pero obviamente, vuelvo a repetir, ese gasto incurre en un beneficio. Y de igual manera con otros aspectos que hay, va. Sí, ciertamente hay muchas cosas que son gratuitas, que se pueden usar y se pueden explotar, pero también hay otras cosas que son necesarias. Menciono esto porque esto pasa no solo en lo espiritual, sino en lo secular. Hay empresas que obviamente hay algo que les puede beneficiar, pero no quieren gastar para nada, aunque también genera un beneficio. Estamos hablando tanto en lo terrenal y por lo tanto esa misma cultura a veces te trae a la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que cambiar de que si algo es necesario y va a ayudar y Dios nos dio la dirección y nos dio como que